Existen en la Tierra, en el planeta, 57 detectadas. Puede esto variar con el conocimiento, con el conocimiento tecnológico. Existen 57 placas tectónicas en la Tierra, algunas mayores y otras más chicas. Pero todas las placas tectónicas que hay en la Tierra, todas que están a una profundidad enorme, están en permanente movimiento. La Tierra es un planeta que está en constante movimiento y transformación. Hoy voy a hablar de un tema que no quiero alertar porque además no es un tema que va a ser mañana, pero todo se está moviendo. En lo que es América, América del Sur y en la parte correspondiente a Colombia, Ecuador y Perú y Chile, existe la placa de Nazca y la placa sudamericana. La placa de Nazca, la oceánica, y la placa sudamericana continental. Y esto, la placa de Nazca es una placa que se introduce por debajo de la placa sudamericana. La placa de Nazca, ahí pueden ver, en el fondo opaco está el América del Sur. La placa de Nazca ingresa y choca con la placa sudamericana y se mete debajo de la placa sudamericana. Por eso es que empuja desde abajo a la placa sudamericana, y la placa sudamericana hoy ya no, o todavía no, pero se puede ya anticipar cosas que pueden pasar. Y entonces en el pasado esto hacía que por el empuje desde abajo comenzó a formarse toda la parte occidental de la América del Sur y también la que va hacia el norte con el choque de placas. Y se formó los Andes, es lo que se llama la orogénesis de los Andes. Porque por eso es que todavía en muchas zonas de la sierra se encuentra, cavando un poco, se encuentran conchas de mar, se encuentran un montón de cosas, porque es todo lo que se venía arrastrando desde el mar y terminaba formándose la cordillera. Pero esto no ha dejado de estar. Ahora, esta placa de Nazca choca con Sudamérica, pero en el choque que se produce, libera energía. Y esa es la que produce, dependiendo de la calidad del choque, de la profundidad del choque, porque si está más cercana a la superficie del territorio continental, el efecto es mucho más destructivo. Si está más honda, el efecto es destructivo, pero es menos destructivo. Por ejemplo, los dos terremotos de Venezuela estuvieron a una distancia muy pequeña, un poquito más de 10 kilómetros de profundidad. El terremoto de Colombia debió estar en unos 100 o un poquito más de kilómetros de profundidad. Entonces, si bien el cono es más amplio, en el caso de, por estar muy alto, el cono es más corto. Y el destrozo que fue en Venezuela fue brutal. Por eso es que en Venezuela están con 6,000 muertos y acá están con 240 muertos, más o menos. O sea, el destrozo en Venezuela fue brutal. Entonces, estamos repletos de placas. Y en el caso de Venezuela era el choque de la placa sudamericana, que es la misma línea que tiene la placa de Nazca, pero que tiene el efecto de estar fija allí. Y la placa sudamericana en la parte norte choca con la placa del Caribe, Y de este choque produce los dos terremotos de Venezuela, los dos. Y en el caso de Colombia es del choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Entonces, esto provoca un tema sumamente grave a nivel de lo que pasó en la superficie de la Tierra en estos dos temas. Aquí vamos a ver una parte de la Tierra, es el cinturón de fuego del Pacífico, así se lo conoce. En donde el gráfico anterior lo vemos en chiquito en la parte izquierda, donde dice Nazca Plate. Entonces, eso es la placa de Nazca. Y ahí se puede ver también la placa sudamericana que sube. Se puede ver lo que se integran con la placa del Caribe. Y obviamente esto produce también la formación de volcanes, porque son las conexiones que tienen estos montes o estas superficies, porque hay volcanes también que no están necesariamente en una elevación. Un volcán no necesariamente es una elevación, puede ser una parte plana, como es Yellowstone en Estados Unidos. Y entonces, como hay una conexión a lo interno de la Tierra, tienen una conexión con el magma, y el magma emerge. Entonces, vemos que en esta parte estamos rodeados de placas por todo tipo, y por todo tipo de fosas, porque también no solamente son las placas, sino también son las fosas. Entonces, esto condiciona a que esto es un permanente quehacer que hace la Tierra.
porque la Tierra no está tranquila. La Tierra es un planeta que está todavía haciéndose y no va a parar nunca de terminar de hacerse. Entonces, esto es importante verlo, pero aparte de esto hay un tema que también juega, que son las fallas o las megafallas, que son fuentes potenciales de sismos que trabajan de manera articulada con los choques de las placas tectónicas. Pero que en estas megafallas se complica la situación porque ahí es donde se expresan los grandes problemas geológicos que se presentan. Y entonces, en el caso, le escuchaba hablar a un geólogo de la Escuela Politécnica Nacional, no el último que habló del SPOL, sino el que habló el día lunes sobre este tema. Y él hablaba de algo que pasó desapercibido y la gente no le captó. Claro, ellos tampoco pueden estar tratando a profundidad estos temas porque la gente no los entiende y porque además puede crear algún tipo de pánico. Y él habló de la placa Guayaquil-Caracas. Lo habló rápidamente. Entonces, no de la placa, de las fallas, de la falla, de la mega falla Guayaquil-Caracas. Entonces, es otro tema que se interrelaciona y también complica. Entonces, en el caso nuestro, tenemos la placa, la falla que viene desde el Golfo de Guayaquil y se conecta con la falla Dolores Romeral de Colombia. La falla Payatanga-Pisayambo, que es otra, que comienza por la isla Puná, por Guayaquil, y se comunica hacia allá, hasta unirse con la falla Chingual. La falla Chingual es otra falla que comienza en el Cayambe y se dirige al sur pasando por el volcán Reventador, y ahí es donde se dio el sismo del 87 por la interacción de esta falla. Ese famoso sismo del 87 que fue terrible, que nos demoramos como 15 o 20 años en reponernos. El sismo de magnitud 6.9 que fue en marzo de 1987. Entonces, este tipo de cosas, ¿qué nos hacen ver? Que, por ejemplo, dijo una cosa el geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y pasó casi desapercibido. Y claro, la gente, el periodista ni siquiera le preguntó, ni siquiera le preguntó. Pero, ¿qué es lo que pasa? Él dijo así como que no dijo nada, la parte superior de América del Sur Occidental se está desprendiendo del continente. Claro, es un desprendimiento, pero ultra, súper paulatino, que se dará en cientos o miles de millones de años. O sea, no es un tema así, pero que se va a separar. Así como en algún momento estuvimos unidos todos los continentes en la época del gran continente Gondwana y después con el otro continente Pangea. Y después se abrieron y se formaron los continentes. Por eso si ustedes ven un mapa de África y lo contrasta, si usted que es tan hábil puede poner un mapa de África y América del Sur integrados, se ve clarito dónde estábamos pegados a América con África. Y entonces, ¿qué es lo que se ve? Que en algún momento se está formando una especie de isla, pero descomunal, enorme, en donde estarían integrados una parte del Ecuador, una parte de Colombia y una parte de Venezuela, que estaríamos. Y lo que son hoy ciudades estarían integradas en esta como isla que se separaría. Estaría del Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Manta, Puerto Rico, Santo Domingo. De Colombia estaría Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, y de Venezuela, Caracas, La Guaira, Maracaibo, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto y Valencia. Ahí pueden darse cuenta cómo calza América del Sur con África. ¿Cómo calza? Porque algún rato estuvimos unidos. Y eso está demostrado geológicamente en todos los estudios que han hecho de la Tierra. La Tierra nunca ha estado como está, ni va a estar como está. La península arábica se está abriendo. Claro que es un trabajo que hace la Tierra muy pequeño, pero que causa grandes problemas en la superficie. Pero está trabajando. ¿Cuál es el mensaje que quiero darles? Que la Tierra no está quieta, que la Tierra está en constante movimiento y que internamente son fuerzas descomunales las que se mueven. Y que obviamente esto provoca en la superficie, en la epidermis de la Tierra, porque nosotros vivimos en la piel de la Tierra. Para adentro está toda una actividad enorme. Y entonces nos trae muchos trastornos, pero para poder a futuro enfrentarnos, tenemos que primero entender dónde está el problema. Segundo, entender, ahí se puede ver fácilmente lo que pasaba. Y eso se lo puede ver a nivel de todos los continentes cuando estaban unidos. Entonces, entender un tema. La Tierra no está quieta.
La Tierra está en permanente y constante movimiento y en transformación. Entonces tenemos que prepararnos. Esto no se va a dar de aquí a pasado mañana ni en 10 años. Estos serán procesos de cientos ni siquiera cientos, de miles de millones de años, de cientos de millones de años, de miles de millones de años. Pero es un trabajo constante que está, ahí está la formación inicial. Entonces estábamos unidos todos en un gran paquete y después nos fuimos separando y fueron apareciendo continentes o zonas que no habían. Por ejemplo, la zona de Colombia, la parte norte de Colombia, estaba unida más o menos a la parte sur de Estados Unidos. Emergió de adentro de las entrañas de la tierra, emergió todo lo que es Centroamérica, para poner un ejemplo, y el Caribe. O sea, ¿cuál es el mensaje? La tierra, ahí está la Pangea, que es una de las formas como la tierra se presentó en una época del pasado. Y también en la otra época, cuando hubo Gondwana, Gond con W, Gondwana. Entonces, está en permanente cambio y transformación la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No declararnos locos, sino decir, a ver, ¿por dónde pasan las fallas? ¿Qué efectos pueden tener? Para orientar el crecimiento poblacional hacia zonas que tengan menor tipo de impacto, primera cosa. Segunda, para trazar una política de construcción que sea antisísmica en la medida de lo que se pueda. En la medida de lo que se pueda para prevenir desastres, en la medida de lo que se pueda. Y tercero, zonas de auxilio para que cuando se presente un problema, la gente tenga a la mano qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? La gente no tiene cultura. Viven en una casa y dicen, si hubiera un terremoto no saben a dónde guarecerse, en qué parte colocarse. De pronto van y se ponen debajo de un poste de la luz y el poste de la luz les cae encima y los... Entonces, que entiendan cómo hacerlo. Que debemos, nosotros vivimos en una zona sísmica y en una zona vulcanológica. Por eso el barón von Humboldt, que vino a estudiar la geografía y la geología nuestra, más la geografía que otra cosa, decía que no entendía a la gente de Quito, que dormía tranquila sobre los volcanes, porque imagínense, Quito es construido en las faldas del Pichincha, está cerquísima del Cotopaxi, está ahí al frente, lo tiene a la Antizana, aquí en el Valle de los Chillos está el Pululagua y el Pululagua, el Ilaló, perdón, está el Ilaló. Si Ilaló es un volcán, por ejemplo, la gente va a bañarse en los balnearios que hay alrededor del Ilaló, que dan tanto a la parte de Cumbayá cuanto a la parte de acá del Valle de los Chillos. Y claro, hay piscinas que tienen agua caliente y no se dan cuenta que están calentadas con el agua de abajo, del agua del volcán. Y hay un volcán. Entonces, tenemos que entender, no vamos a construir, por ejemplo, un centro comercial por donde va a desahogar un volcán la lava y los flujos de lodo. Pero aquí en el Ecuador lo hacemos. ¿Y qué carajo? Lo hacemos, porque somos así. No deberíamos, Sixto Durán hizo la avenida occidental para un poco proteger a la población, es decir, no construyan más arriba, porque están trepándose a un volcán. Y la gente construyó al otro lado, ¿y qué carajo? Y mañana nos da un espectáculo el Pichincha, que ojalá no se dé. Y entonces, ¿quién es el culpable? El pueblo, la sociedad, porque sí se les dice. Entonces, y además el crecimiento poblacional brutal que tenemos, en donde tenemos demasiada gente, entonces se invaden todo tipo de espacios, en todo tipo de cosas. Vea lo que le pasó a la ciudad de Valencia en España. Se pusieron a construir por donde eran desagües naturales en caso de grandes eventos naturales. Vino esa crecida y se fueron llevando a no sé cuánta gente que se fueron llevando. Entonces, mucha gente, cero previsión, cero conocimiento, y aparte la política para culminar este tema. O sea, cuando fue el terremoto de Venezuela, es que hay que ver cómo le dieron palo a Venezuela. Y yo no soy partidario de Chávez, ni de Maduro, ni de Delcy Rodríguez, que es una vergüenza verla. Cómo está restableciendo relaciones con Israel. Se entregó, pero se bajó ya no los pantalones, sino las faldas donde le pidieron. Pero vino lo de Venezuela, todo un artículo entero, y esto no solamente en el Ecuador, en Colombia, todo el espectáculo para poder decir, aquí está la revista Vistazo que cubrió el tema sobre el terremoto.
Venezuela, pero ¿cómo tituló? ¿Cómo tituló? Venezuela, la tragedia que pudo evitarse. Entonces vino la propaganda. Es que se cayeron las casas que eran construidas por Chávez. ¿Acaso que todo era hecho por Chávez? Entonces buscaban alguna casa de algunos conjuntos de viviendas para decir, esto fue, no, si eso no fue únicamente. Digamos que eso fue el 3% de las casas que cayeron. El resto fueron construcciones normalmente que el sector privado construía en La Guaira, en Caraballeda, en Caracas y en toda esa zona. Entonces, la propaganda. Y entonces, es que eso les pasó. Viene el terremoto de acá. Y entonces viene el terremoto de acá y también es el culpable Petro. También es el culpable Petro. Cuando las instituciones están reaccionando en Colombia para atender, por ejemplo, dicen, aquí está presente tal institución, tal servicio de cosas. Pues eso había en Colombia. ¿Cuándo se fue Petro? Se fue hace poquito nomás. El 7 de agosto se fue. Estamos 12 de agosto, a 5 días se fue Petro. Que de la noche a la mañana compraron maquinaria para ir a levantar los escombros y personal que está contratado, que están allí actuando. Es lo que dejó Petro. Pero la propaganda. Y no dejó haciendo bien las cosas y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cómo. Y la propaganda, o sea, por ejemplo, si se da en Colombia, en Venezuela, en Ecuador también se puede dar algún evento de eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno, entre otras cosas? Decretar la emergencia, decretar la movilización, crear centros donde, señalar centros donde se reciba ayuda interna y externa de otros países. Esto lo van a hacer en Venezuela, en el Ecuador, en Chile, en Perú, en Bolivia, donde sea. Normal. Pero lo destacan los medios colombianos de derecha. Y qué habilidad de Espirela que está haciendo esto. Y ya decretó la emergencia. ¿Qué presidente para más importante e inteligente decretó la emergencia? Entonces, la política en medio de una tragedia, viendo cómo posicionan cierto tipo de cosas. Pero viene un tema que me olvidé de decirlo antes de cerrar el tema. Un geofísico de los que hablaron, le preguntaron si lo que pasó en Colombia se puede dar en el Ecuador. Dijo, no por lo menos en 2 semanas. Vea, mi amigo Jairo, este momento, mientras usted y yo estamos hablando, se puede venir un terremoto en el Ecuador. Como se puede venir, no ahora, sino en 50 años. O sea, ¿acaso que podemos saber las edades de la Tierra que está pasando? Primero que la placa de Nazca, como la vimos, está interactuando, este rato está interactuando, la placa de Nazca. No solamente en Colombia, que lo pueden ver arriba, en el Ecuador, en Perú, en Chile. En la parte sur de Chile está la placa antártica. Está actuando. O sea, la placa no es que dice, como ya me desfogué por el lado de Colombia, ya me quedo tranquila. Hoy puede dársele la gana esta placa en la función de cómo está enfrentándose con la placa sudamericana, de crear un problema en el Perú, de crear un problema en Chile, y que no sea ahora, puede ser en 10 días, 15 días, 1 año, 2 años, 3 años. Pues no, nadie puede decir, en 2 semanas no va a haber, ¿qué es lo que dijeron? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver si es toda una placa? ¿Acaso que la placa funciona como una persona que diga, como ya hice esta trastada allá arriba, ya no la voy a hacer, más o menos, como que fuera una persona que razona? La placa está interactuando. ¿Cuándo nos dé una sorpresa? Pues no lo sabemos, no podemos conocer los tiempos de la geología, no los podemos conocer. Pero sí debemos estar preparados para lo mínimo, pero no lo estamos. No lo estamos. O sea, si se produce cualquier evento, primero la gran cantidad de construcciones, muchas de ellas son sin autorizaciones, sin planos, sin nada. Miren Quito, vea esas quebradas donde construyen, pero en unas laderas, pero de una pendiente enorme. Es un gran movimiento que se produzca del estilo de lo que pasó en Venezuela, pongamos. Esas casas se van a parar abajo, se van pero en fila toditas. Y entonces, ¿por qué construyeron ahí? ¿Por qué la necesidad poblacional? ¿Pero por qué la necesidad poblacional? Porque somos muchos. Es duro lo que digo, pero es la verdad. Entonces, y además, la zona de la sierra tiene muy poca superficie. La zona de la costa pasada, la cordillera, eso es una sola planicie prácticamente. Pero nosotros acá es lo que se llamaba en el estudio de la geografía las ollas.
Son cosas pequeñitas, entonces no estamos comiendo la superficie cultivable, construyendo donde no debemos construir, centros comerciales que están... Yo cuando, por ejemplo, eh, trataba de venir a vivir en el Valle de los Chillos, que al final vine, lo primero que hice es ver un mapa de riesgo sísmico, lo cual no quiere decir que yo estoy inmune, porque mañana me pasa algo y van a decir, ahí está el doctor Tandás, creía que no le va a pasar nada y ahí está lo que le pasó. Pero por lo menos aproximarme y decir, a ver, si erupciona el Cotopaxi, ¿por dónde bajan los lajares? Pero cuando se ve por dónde bajan los lajares, en el eventual caso que el Cotopaxi erupcione, van a bajar por San Luis y construyeron un centro comercial de Padre y Señor Nuestro, por donde pueden bajar los lajares. Entonces, ¿qué quieren? O sea, no tomamos en cuenta el riesgo volcanológico ni el riesgo sísmico. Es el Ecuador. Y eso es Colombia, y eso es Venezuela. Entonces, a la hora de la verdad nos pasa lo que nos pasa, y no estamos preparados para nada. Y cuando esto pasa, entonces se dan dos opciones, que las conversaba con una persona en las redes sociales. El teísmo o el deísmo. El teísmo hace que el ser humano se convierta en un objeto de la religión. En el pasado, no solo eso, yo he comentado, por ejemplo, que se cayó la República de Venezuela, la primera república, se produjo un sismo descomunal en Venezuela. Los curas salieron a predicar en los púlpitos que era culpa que Dios estaba castigando por haber tenido un gobierno que se oponía al rey, a nuestro amado rey Fernando VII, y se cayó el gobierno. Se cayó el gobierno. Y entonces, es el teísmo. O sea, y cuando hay un problema, que me decía una persona, en estos comentarios que hacen todos los días en las redes, ay, que Dios los ayude a los colombianos, que Dios los ayude a superar, que Dios, déjenlo tranquilo a Dios. No tiene nada que ver en esto. No tiene nada que ver. Es el teísmo. O sea, hay un problema en el pasado a sacar en procesión a las vírgenes y a los santos. El deísmo es otra cosa. Se acepta la existencia de Dios, el tema de la creación y todo, pero aparece el albedrío, la voluntad del ser humano. Y hay que reconstruir. Pero y punto, y no hay más remedio, que hay que seguir para adelante como sociedad. Entonces, pero nosotros somos sociedades teístas, no somos deístas, porque heredamos esto de España. Heredamos de España, de Francia, de Italia. Es la corriente teísta. Francia se liberó un poco con el iluminismo, porque ahí apareció también una corriente deísta, que es la de Voltaire, Inglaterra también Locke, y un poco de pensadores. Entonces Newton era deísta. Pero nosotros somos en su gran cantidad, somos teístas. Y entonces, soluciona esto, vamos a rezarnos un credo. Y no se soluciona absolutamente nada. Hay que saber dónde se construye, cómo se lo hace, con qué materiales se lo hace. No pensando en que ya está hecho, sino que esto se puede mover y se va al piso. Y cuando se va al piso nos puede costar la vida. Entonces hay que saberlo hacer. Y no irse a una ladera a construir una casa. Entonces construyen, dicen, no, sí está firme, ¿ves? Está duro. Pero está duro para un sismo de 6 grados. Pero con un sismo de 7.5 vas al fondo. Entonces, esto es lo que pasa. Pero, y la presencia de la política con esto. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.